Aquí, bueno, contanos, sentimos que hay mucha preocupación, como te decía, hemos pasado algunos informes incluso de que habla de que librerías grandes como Jenny, por ejemplo, tampoco están de acuerdo con la modificación o la derogación de esta ley de libros. Contanos desde tu parecer y el de la Federación Argentina de Librerías, Sí, ¿cuál es tu posición? sí, mira, para reafirmar lo que decís, no solo Jenny, sino que la otra gran cadena que es Cúspide, cualquiera puede entrar hoy en la página de Cúspide y va a ver que hay un cartelito que dice no a la derogación de la ley 25.542. Así que todo el sector, absolutamente todo el sector, autores, editores, editoriales, los que hacen la maqueta, los que hacen la corrección, los que hacen la tapa, los ilustradores, las librerías, las cadenas, los bibliotecarios, absolutamente todos están a favor de esta ley, ¿no? Y tiene una razón, digamos, ¿no? Tiene dos razones, digamos, nos obligan a discutir la razón económica, que ahora la vamos a hablar, pero hay una razón que es fundamental, que es la cultural, ¿no? El servicio que presta una librería independiente en la parte cultural, en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, o en ciudades, ¿no? Es innegablemente algo que fortalece todo lo que es la cultura de la patria. Entonces, desgraciadamente no nos dejan discutir por ese lado, pero todo el mundo sabe lo que significa que un chico pueda elegir su primer libro en una librería, que un joven puede acercarse después del colegio a juntarse con sus amigos en una librería, como pasa en las mías, por ejemplo, ¿no? El gobierno, el Ministerio de Regulación, dice que con esto van a bajar los libros, con esto se pueden hacer ofertas, que está encorsetado el precio, y que, bueno, nosotros nos hemos juntado en una especie de algo maquiavélico como para tener precios y que la gente esté obligada a pagar ese precio, ¿no? Más o menos ese es el concepto que tiene el ministro de Regulación. Claro, porque hoy, Eh, Carlos, perdón que te interrumpa, pero para que sí, entienda sí. la gente que está del otro lado, hoy la ley dice que hay que tener como es un valor del libro como un piso. Sí, lo explico, lo Dale, explico. No es un piso, es un precio fijo. O sea, bien. el editor es el que tiene que decir, este libro se va a vender a tal precio. Y ese precio se va a vender tanto en Neuquén, que están a ¿cuánto? 1.100 kilómetros más o menos, está en Neuquén de Buenos Sí, Aires, que en 1200, Buenos Aires. 1.200, bueno, más o menos. por ahí. Es el mismo precio que se tiene que vender en un lugar o en el otro, ¿no? O en Ushuaia o en La Quiaca, para poner los puntos extremos de nuestro país, ¿no? Y esto representa, digamos, que el precio va a ser federal y va a ser un precio justo, un precio justo para todos. El editor compite con las demás editoriales, con el demás catálogo del libro, digamos, no es que pone cualquier precio y listo, se lo van a ir a comprar. En realidad resulta bastante difícil vender libros, así que trata de buscar un precio bastante competitivo como para que la gente lo pueda comprar. Esto se lo quiero decir a la gente, ¿no? Porque pareciera que, bueno, los precios, bueno, a ver a cuánto pongo este precio. Por supuesto, las librerías, tenemos un catálogo muy amplio y tenemos algunos libros que se venden más, que son los bestsellers o los libros de mucha rotación, y otros que no se venden tanto. Pero tenemos todos los libros, Claro. o intentamos tener un catálogo curado bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo de algunos libros que la gente conoce, el Aleph de Borges o Rayuela de Cortázar, son libros que no vendemos mucho, tal vez uno o dos ejemplares en el año. Sin embargo, en cualquier librería ustedes lo pueden conseguir, ¿no? Porque son los que llamamos nosotros imprescindibles. No son los que dejan la ganancia, no son los que vendemos 10, 15 por mes. No, no. Pero es indispensable que lo tengamos. Ahora, ellos dicen que van a bajar los precios con esto, ¿no? Y es probable que los libros de mayor venta, como ha sucedido cuando no estaba en esta ley, se puedan conseguir en el supermercado. Bueno, sale tal libro, lo ponen a tal precio, más económico, la gente que compra ese libro está contenta porque lo consiguió más barato. Y luego el supermercado cambió, la góndola vale más vender tomate, papel higiénico, fideos, lo que sea, lo que quiera vender, Ujú. y los libros no se consiguen más. La librería no va a estar más, por supuesto, ¿no? Y no se van a poder conseguir más libros. Esto sucedió en el mundo, no estamos hablando de cosas aisladas, ¿no? Williams, que es un autor que hizo todo un estudio
en Europa en el año 2024, se dio cuenta de que en los países donde está la ley hay un 16% más de crecimiento de las ventas que en los países que no las hay, ¿no? Y hay un estudio sobre Inglaterra, que era un país que tenía una ley parecida a la nuestra, no exactamente igual, pero bastante parecida, regulando los precios. La agregó en 1995. ¿Qué sucedió con los precios y qué sucedió con los libros y qué sucedió con las librerías? Los precios el primer año aumentaron el 6%, aumentaron, no bajaron, aumentaron el 6% con un 3% anual de inflación, o sea, un 3% neto. No, todo esto por encima de la inflación. Las librerías cayeron un 50% y la producción editorial descendió en el término de 5 años entre un 15 y un 20%. Esto está documentado, está estudiado, está trabajado. Sin embargo, en los países donde existe esta ley, Alemania, Francia, fundamentalmente nuestra ley está basada en la ley Lang de Francia, las librerías tienen una red de librerías y de editoriales muy grande, muy potente, con mayor cantidad de ventas de libros, y es lo que pasa en Argentina, ¿no? No hace falta irnos a Europa o mirarnos en el espejo del mundo. Veámonos en Latinoamérica, aquí mismo. ¿Qué sucede con la cantidad de librerías que hay por habitante en Argentina y qué sucede con la cantidad de librerías por habitante en el resto de toda Latinoamérica, ¿no? Los mercados más grandes de editoriales son México, Colombia, Brasil. A todos las triplicamos en cantidad de librerías por habitante. Claro. Buenos Aires es una ciudad, perdón que yo hablo mucho y rápido, pero trato de aprovechar el tiempo. Buenos Aires es una ciudad que está valorada por sus librerías, se dice que es la ciudad más que más librerías tiene por habitantes, todo el mundo se queda maravillado con esto, ¿no? Y es un patrimonio cultural que hay que defender. Carlos, ¿y el tema de la venta de libros ha bajado en el último tiempo? O sea, la gente sigue, porque obviamente estamos en un contexto por ahí económico donde la gente por ahí dice, bueno, este mes no me compro un libro porque, bueno, me llegó un poquito cara la tarjeta, porque tengo que pagar un impuesto, donde obviamente cuesta llegar a fin de mes. Por ahí los libros se van dejando un poco de lado. ¿Los afectó este tema? Claro. Además las pantallas que también pueden ser competencia también, ¿no? También. Sí, las pantallas son competencia y no son competencia, ¿no? Hoy las pantallas es una gran preocupación para los que son padres de chicos, porque, bueno, hay muchas horas de pantalla y, bueno, ya vemos que todos los países más desarrollados están tratando de eliminar esto y de volver al libro, ¿no? Pero sí, más allá de eso, hoy está sucediendo un hecho, digamos, donde los padres tratan de traer a los chicos a la librería para que reemplacen alguna hora de pantalla con algún libro. Eso es algo que hay un movimiento que está sucediendo. Ahora, tu pregunta concisa de si habían disminuido, sí, disminuyeron un 20% más o menos las ventas del libro. No escapamos del contexto del contexto recesivo que hay. Todos los rubros están así y los libros, como vos decías, bueno, entre pagar 20.000 pesos un kilo de asado o 20.000 pesos un libro, la gente por ahí prefiere el kilo de asado, ¿no? O es un artículo de primera necesidad, el libro no es un artículo de primera necesidad. Carlos, y el tema de los e-commerce, por ejemplo, de las páginas internacionales, porque, por ejemplo, siempre se hablaba de esta ley con el tema Amazon que se ha caracterizado por vender libros en un momento. Sí. ¿Les ha básicamente afectado también ahora que por ahí Argentina está más abierto al tema del e-commerce internacional? Sí, bueno, Amazon no está en Argentina, pero está en Brasil. Entonces, si quieren, les cuento qué pasó en Brasil. En Brasil había dos grandes cadenas, que eran Sarabia y Cultura, gigantes las cadenas, a lo brasilero, a lo bestia, tenían un montón de sucursales por todo el país. Había muchas librerías independientes. Amazon entró más o menos hace 5 años. Siempre la punta de lanza de Amazon son los libros, pero en realidad venden un montón de cosas. Todos sabemos que hacen así. Bueno, las dos cadenas quebraron en este término de 5 años, ¿no? Y las librerías independientes prácticamente desaparecieron. Hoy Brasil está estudiando nuestra ley como para poder reinstalarla, porque se dan cuenta, lo mismo que Uruguay, ¿no? Están mirando a ver cómo hacer para fortalecer el ejido de librerías en el país. Esto es lo que sucede con Amazon. Amazon empezó con Kindle, con el ebook. Y hoy el ebook, los precios del ebook de Kindle, de los libros más vendidos, están más caros que los libros de papel.
¿no? Porque empezaron con $1, con 50 centavos de dólar, prácticamente te los regalaban, y hoy los libros que tienen venta ya no valen eso, ¿no? Porque es lo que pasa cuando se concentra. ¿Y por qué aumentan los libros? Yo explicaba que habían aumentado los libros. ¿Por qué aumentan los libros si hay ofertas? Porque es una cuestión lógica, digamos. El editor tiene que ganar una determinada cantidad de dinero de acuerdo a su inversión. Entonces, primero, cuando le empiezan a exigir estas empresas que está concentrada en el mercado, que empiezan a tener en vez del 10%, 20%, empiezan a tener el 40%, el 50%, se da vuelta y le dice, no, mirá, ahora necesito el 60% porque yo tengo que hacer un 30% de descuento, vamos a suponer, ¿no? Entonces, tiene que aumentar el precio sugerido de venta, ¿no? Es como los colchones, vieron que los colchones se consiguen con el 50%, Sí, 70%, ¿no? Bueno, todos sabemos que eso, no, digamos, no es que nos hacen un 50% real, está inflado el precio y después nos bajan el precio. claro. Creo que cualquier persona se da cuenta de eso, ¿no? Y además tiene que aumentar el resto del catálogo que tiene poco movimiento porque tiene que compensar la pérdida que tienen en los grandes libros. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. O sea, desaparecen las librerías, no es que bajan los precios, desaparecen las librerías con esta ley, ¿no? Entonces, eso es lo problemático de la ley, no es que nosotros le queremos robar a la gente. Los libros aumentaron el 25% el último año, sobre un 33% de inflación ponderada. Nosotros en la Federación hicimos un trabajo que abarca 10 años y la evolución de los precios tomamos libros de referencia que todavía tienen vigencia, 100 años de soledad, El Principito, para dar unos ejemplos rápidos, Sí. Y demostramos que los libros están un 15% por debajo del resto de la economía, ¿no? Entonces, siempre hubo un precio justo de los libros, no es que aumentan los libros porque tengamos un precio Claro. fijo en todo el país. Carlos, hablabas del 20% de la baja en la venta de libros. Si a esto le sumamos el que esto, esperemos no, pero si sucede esta desregulación, esta derogación de la ley, ¿resisten las librerías? Las librerías, muchas o algunas, no digo muchas, algunas ya empezaron a cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque se bancan con el esfuerzo del librero. Las librerías tienen una rentabilidad aproximadamente de un 2% anual de toda la inversión que tienen, ¿no? Es una rentabilidad muy, muy baja. Conviene comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es una inversión un poco más segura y que da un poco más de dinero, ¿no? Pero sin embargo, como es un oficio tan hermoso, el ser librero es muy hermoso, se los aseguro, resiste con el esfuerzo, con las horas de trabajo de las librerías, ¿no? Y esto va a ser, bueno, ya, y a veces dan el 2% y a veces da el -1%, ¿no? Nosotros en nuestro caso, digamos, yo tengo 52 años de actividad librera, ¿no? Tengo 70 años, 52 años que me dedico a la librería. Aprendí entre tantos avatares, generamos un fondo contracíclico que tenemos guardado y que ahora estamos usando. Por primera vez estamos usando ese fondo contracíclico, ¿no? Porque si no, tendríamos que cerrar. Si no lo tuviéramos, tendríamos que cerrar con tantos años de experiencia. Mi librería es muy conocida en la zona, yo estoy en la zona de Gran Buenos Aires, Sí. es muy conocida en esa zona, pero igual tendríamos que cerrar. Y es lo que está sucediendo con algunas librerías. Entonces, en vez de estar viendo qué hacemos, a ver, qué impuestos se pueden bajar, de qué manera se puede incrementar la lectura, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo le damos un mazazo con el verso de que los libros van a bajar o de que nosotros queremos encorsetar los precios. Bueno, se van a perder un montón de librerías, sin ninguna duda, y de editoriales, no solamente de librerías, ¿no? Porque las editoriales han florecido también con esta ley, editoriales muy chiquititas o medianas, han florecido autores. Yo tengo la suerte, la verdad, de que en mi librería, por ejemplo, Claudia Piñeiro presentó su primer libro, fue la primera librería que presentó. Gabriel Rolón presentó su primera novela en mi librería y sigue presentando en mi librería por una cuestión de cábala. Sacheri, cuando todavía no era conocido, que no había ganado el Oscar la película, presentó el libro y no había tanta gente, digamos, pero bueno, tengo la suerte esa de poder verlos desde el inicio, ¿no? Y son autores que han florecido porque hay lugares donde se puede leer, donde el librero puede recomendar, donde, bueno, la buena literatura argentina ha desarrollado excelentes autores todo este último tiempo
Y por eso los autores están a favor de esta ley, ¿no? Totalmente. Lo saben y lo comparten. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas que no solamente tienen que ver con el precio final, el espacio de socialización, Sí, todo. el vínculo del chico, el primer libro, la experiencia de ir a la biblioteca, quizás estás generando un lector de por vida, en vez de comprarle por manera electrónica un libro y que después no tenga ni contacto Que ni lo ni lea, vínculo. ni lo lea. Claro, ni la calidez que le puede dar. Bueno, hay un montón de cosas. Se organizan talleres, Mira. capacitaciones, presentaciones de Mira. libro. Yo te voy a contar, hace 25 años, un poco más ya, que nosotros hacemos ciclos de cuentacuentos, ahora en octubre, se hacen 4 semanas, y ahora están viniendo los padres con los chicos, ¿no? Los primeros chicos que vinieron a esos ciclos de cuentacuentos nos dicen, uy, yo vine hace 25 años y ahora vengo con mi pibe, ¿no? Porque, bueno, me gustó y me hizo bien, me acercó a la literatura. Es maravilloso. Y hay chicos, yo cuando hablaba de los jóvenes, nosotros tenemos sectores juveniles específicos, con silloncitos, digamos, como para darle un lugar a los Sí. chicos. Y los chicos se juntan después del colegio ahí, ¿no? En la librería. Claramente no compran nada, les voy a decir la verdad, porque no tienen dinero, ¿no? Claro. Pero Sí, sí, sí. es un placer verlo ahí, a los chicos que están comentando un libro, que lo vieron en un lado, sí, bueno, yo te lo presto, que es maravilloso eso, creo que hay que preservarlo. Sin No, duda. y no hablo por mi Sin librería, duda. porque en Neuquén hay libreros excelentes, que tienen mucho trabajo, mucho esfuerzo, y me parece que hay que respetarlo, hay que revalorizarlo, que la gente lo revalorice. Eso. Totalmente. Carlos, nos sacan del aire, la verdad que agradecemos el testimonio, la charla que nos has brindado. ¿La librería tuya se llama? Casa del Sol se llama. Casa del mi Sol. librería. Casa del Sol. Me quería sacar así cuando voy a Buenos Aires. ¿A visitar? Lo vamos Bueno. a visitar. Yo voy a andar por la zona de Lomas, no sé qué tan lejos me queda, pero nos tomamos. Lomas, está en Lomas, No, Lomas. ¿en serio? Arrugué, Banfield y Lanús. Sí, Vamos, en Lomas todavía, está la librería bueno. más vieja, Claro. la librería más vieja de Vamos Lomas. todavía. Yo paro en Temperley, así que me queda cerquita ahí para Lomas es Bueno. lo más cerquita que tengo. Carlos, gracias por este contacto. Te dejamos un abrazo acá desde Neuquén Capital. Muchas gracias, muchos saludos y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego. un abrazo. Bueno, charlábamos con Carlos Morón, una linda charla. Él es el secretario de la Federación Argentina de Librería.